Bien, chicos, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, martes 3 de junio. Vamos a continuar con la temática del área de sociales. La clase pasada estuvimos viendo todo lo que son las ciencias políticas, cómo está conformado el poder colombiano. Eh, Estas tres importantes ramas del poder público que pues permiten la jerarquización en Colombia como el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Yo les envié un taller, también compartimos dos videos muy importantes que les iba a ayudar a la resolución del taller. El taller pues era este, describe los movimientos que hace la Tierra y dibújalos, eso teniendo en cuenta de la primera parte que habíamos visto de sociales, que eran movimientos de la Tierra y un poquito de sistema solar. Dibuja los continentes, realiza el mapa de Colombia con la distribución de los, pues ustedes tenían la opción de los departamentos o por regiones. Dibujo los pisos térmicos de Colombia y selecciono dónde me ubico actualmente. Entonces de eso pues hablábamos un poquito la clase pasada, dependiendo del clima, la temperatura y la humedad en la zona, podemos más o menos ubicarnos geográficamente. Mm, Realizo un cuadro comparativo y descriptivo de las tres ramas del poder público en Colombia. Y el sexto era pues un tema bastante actualizado que se está viniendo ahorita o que se está manejando ahorita, que es pues la reforma laboral que está proponiendo el presidente, la reforma del trabajo por horas. Entonces, la idea era buscar qué es la reforma laboral, qué propone esta reforma y hacer un resumen más o menos detallado y describir tres puntos a favor y tres puntos en contra para la comunidad en general. ¿Listo? Entonces ese era el taller. Ya por ahí me dijeron que una chica lo está haciendo, los demás ya lo hicieron. Yo lo mandé a la profesora Zaida. Listo. ¿Y el resto? Profe, de mi parte ya está hecho. Me falta terminar ahí lo de la cesta nomás y termino. Vale, listo. Ok, listo. Bueno, ¿y quién de los que lo hicieron quiere hablar un poquito de qué es esa reforma laboral? ¿Qué encontró? ¿Qué buscó? Profe, pues de mi parte lo que había encontrado por ahí me dice, es un esfuerzo legislativo que busca fortalecer los derechos de los trabajadores, promover condiciones de más justa y adaptar las normativas al contexto actual del mercado laboral. Con esta reforma se introduce cambio clave en horarios, contratos, beneficios que afectan tanto a empleadores como a empleados. Ya, eso es lo que llevo apenas copiado, profe. Me falta, no sé, otro poquito más ahí, añadirle lo de los tres puntos de contra y a favor a la comunidad, profe. Listo. Bien, ¿alguien más que quiera participar y contarnos un poquito de qué investigó o qué conoce acerca de la reforma laboral para este 2025? ¿Nadie? ¿Nadie más? ¿De todos los chicos que están conectados, nadie más? Profe, es la formalización del empleo y mejorar la equidad en las relaciones laborales. Que todo sea más justo para el trabajador, que Sí. tenga un tiempo de trabajo y no se exceda ese tiempo Ajá, así como tienen su horario laboral, tengan también su horario de de descanso. descanso. Ahora yo les Ujú. pregunto, ¿cómo creen ustedes que afecta o no afecta definitivamente a los trabajadores independientes? Puede ser que sí, porque a la hora del té siempre necesita uno que le trabaje más tiempo, pues, para avanzar más en los trabajos. Entonces sí puede afectar un poco. Bueno, sí, por ese lado sí. ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar? ¿Qué opinan?
en si afecta o no la reforma laboral a los trabajadores independientes. ¿No? Bueno, vamos a esperar a ver si para la siguiente clase ya tienen la tareita resuelta para poder hacer un debate, porque pues no se trata solamente de hablar y hablar, sino que ustedes también pues participen y sea un trabajo colaborativo. Entonces, muy importante, la reforma es bastante larga, tiene muchos puntos y pues la idea es que al menos alcancen a leer así como los más importantes y que puedan darme pues su opinión personal acerca de esto. Vamos a continuar el tema de hoy. En sociales, vamos, les dije la última parte de esta sección. Vamos a iniciar hoy con economía. ¿Y quién quiere participar? ¿Qué entienden por economía? ¿Qué es la economía o para qué sirve la economía de un país? Mm. Profe, pues de mi parte yo entiendo que la economía de un país es algo que mueve todo el país. Ahorita en este caso, como estamos Colombia con eso de la China, que es, no sé Sí, cómo, la qué es lo ruta de que la están seda. haciendo. Eso, eso está en un proceso que más de uno no le está gustando, quién sabe por qué, porque pues hay muchas cosas que la China está trayendo aquí a Colombia y pues está mirando muchos mejoramientos, por lo menos ese tren que están haciendo en Bogotá es. Sí, Usted ahora últimamente mira mucha empresa china aquí en Colombia, como podemos darnos cuenta en Cúcuta que hay, Bucaramanga, Bogotá, que son empresas, traen mercancías de allá, ¿no? Eh, Otra cosa que eh, en los trabajadores también es algo que es de vivir también del día a día, esa economía. bien. Entonces, bueno, con lo que relacionas de la ruta de la seda, pues es un punto bastante a favor de muchas de pues todos los comerciantes o muchas de las empresas de Colombia, pues porque nos abre las puertas directamente para convertirnos en un centro de conectividad digital con todo el mundo, no solamente allí con los países asiáticos. Y pues nos da como esa iniciativa o ese impulsamiento al desarrollo de la infraestructura. Entonces, para mí es bastante importante que el presidente lo haya propuesto y se haya podido establecer allí, hacer la firma de ese convenio. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más? ¿Nadie? Bien, entonces con el concepto de qué es economía. La economía, pues, es básicamente cómo pues las sociedades o un grupo en general, una comunidad, trata de utilizar pues esos recursos limitados para distribuir entre su población bienes y servicios. La economía pues se cataloga como una ciencia social y estudia directamente pues la producción y la distribución, así también como el consumo de estos bienes y de estos servicios. Em, Bueno, la economía incide directamente en la vida de las personas y a nivel de nacional o a nivel de un país, pues es el que posiciona directamente a este frente a los demás, a los demás países, ¿no? La economía es como la salud del país. Si se Podría afecta, decirse que sí. Por ejemplo, si se eh, afecta, sí, a medida que aumenta, por ejemplo, el peso colombiano respecto al dólar, pues nos catalogamos o nos situamos de una mejor manera, tenemos un mejor posicionamiento a nivel mundial. Pero cuando el dólar ujú, sube o aumenta demasiado y el peso colombiano no, esto debido por la inflación, este, quedamos ahí como rezagados, ¿no? Sube todo, sí, absolutamente todo y pues nos afecta directamente. mm.
Vamos a continuar. La economía, por enfoque de estudio, se puede dividir en dos partes o en dos tipos de economía, que sería la microeconomía, que así como su palabra lo indica, economía más pequeña, y la macroeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento económico de individuos, empresas y hogares, así como la interacción entre ellos en los mercados. Por ejemplo, analiza cómo los consumidores toman decisiones de compra o cómo las empresas fijan estos precios, pero ya pues en un nivel más pequeño, más preciso, más específico. Por otro lado, la macroeconomía se va a enfocar en la economía como un conjunto y pues analiza tendencias y patrones económicos a gran escala, como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo. Por ejemplo, un ejemplo de la macroeconomía sería el desarrollo de la bolsa de valores. Entonces ya es a gran escala, mucho más macro que pues la microeconomía, que serían empresas pequeñas, eh, directamente o endémicas de aquí de Colombia. La economía por tipo de sistema económico puede catalogarse en cuatro tipos, bueno, hay más. La economía de mercado, que se basa en la libre competencia y la iniciativa privada con poca intervención estatal. La economía planificada o es la misma dirigida. El gobierno tiene un control significativo sobre la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. También existe una economía mixta que es más relacionada a la que existe pues acá en Colombia. Combina elementos de la economía de mercado y la economía planificada. También se cataloga la economía tradicional. Se basa en tradiciones, costumbres para la producción, distribución y consumo con poca o ninguna intervención estatal. Cuando hablo de estatal me refiero al Estado. Otros tipos de clasificación para la economía sería la economía del desarrollo, la economía ambiental y la economía positiva. ¿Alguien ha oído últimamente? Se está hablando mucho de la economía naranja. No, economía naranja. Sí, ¿no han oído de la economía naranja? En mi caso no. ¿No? ¿Nadie ha oído de la economía naranja? La economía naranja es un modelo económico que reconoce pues como la importancia de la creatividad y la cultura del desarrollo de un país y pues puede entenderse desde muchos puntos de vista, buscando pues principalmente impulsar la economía cultural a partir de la innovación y la generación del empleo. Es algo que ahorita pues está moviéndose, es un movimiento bastante fuerte ahorita en innovación y emprendimiento para el desarrollo regional del país. Entonces lo que busca es generar pues industrias creativas, turismo, eh, pues turismo cultural, gastronomía y que es a partir de todo esto se pueda crear tecnología y pues finalmente que tengan un impacto en la generación de nuevos empleos para los ciudadanos. La economía del desarrollo se enfoca en el crecimiento económico y el desarrollo de países en vías de desarrollo. La economía ambiental está muy ligada a esta economía naranja también. Analiza la interacción entre la economía y el medio ambiente, considerando los impactos de la actividad económica en el planeta. Eso es algo muy importante porque por más que una actividad sea rentable económicamente, pero destruya a futuro el medio ambiente en donde nos encontramos, pues tenemos que replantearnos pues nuestro valor y nuestra posición dentro de la sociedad, porque ¿de qué nos sirve ahorita hacer dinero si en 10 años no vamos a tener, o más años, no vamos a tener un lugar donde vivir? Entonces, muy importante esta clasificación de la economía ambiental y la conciencia ética que debemos tener o nuestro punto crítico dentro de la sociedad. Y por último estaría la economía positiva. Esta se centra en la descripción y explicación de los fenómenos económicos basados en datos y evidencia. Esta es mucho más estadística. Todo pues tiene que ver, o bueno, tendría que ser todo con los métodos cuantificables y cualitativos. También podemos encontrar economías normativas, como pues las que se enfocan en los juicios de valor sobre lo que la economía debería ser.
considerando lo que se considera justo y deseable. La economía del conocimiento se centra en la importancia de este conocimiento, la innovación y la tecnología para el desarrollo económico. Recordemos que lo que es innovación, ciencia y tecnología debe estar pues conjuntamente ligado, ¿no? Primero se hace ciencia para saber en qué podemos innovar. Después de que hayamos tenido la ciencia, podemos generar una innovación, o sea, tratar de pensar en un recurso y después de esto, pues el resultado sería directamente la tecnología que se va a sacar a partir de esa primera necesidad. Y la economía circular que busca minimizar el desperdicio y la contaminación a través de la reutilización y el reciclaje de recursos. Todo lo que es cíclico generalmente pues cumple esta cualidad y es el ser circular. O sea, desde donde inició, volver a retomar esas raíces para poder generar un ambiente mucho más certero para un futuro próximo. Los tipos de economía pueden clasificarse como economía capitalista, socialista, mixta, tradicional, autoritaria o economía de mercado. Creo que ya se va a acabar el tiempo. Ajá. Bien, entonces estos tipos de economía, por favor, los anotan en su cuaderno y vamos a investigar cada uno de ellos. Esa sería como la primera parte de este taller de la clase de hoy. Entonces, por favor, copian estos tipos de economía y los van a investigar. No extensamente, más de un párrafo no. La idea es que ustedes puedan leer acerca de esto, entender y con sus propias palabras dar una idea certera, como más específica, más precisa acerca de qué pretenden este tipo de economías. Entonces, por favor, le toman captura o lo copian. Ahora vuelvo y retomo la pregunta inicial. Ahora que ya vimos un poquito de cómo puede clasificarse la economía, ¿qué papel jugará en el impacto hacia un país? ¿O qué impacto, más bien, reformulemos la pregunta, ¿qué impacto tiene la economía en el desarrollo de un país? Entonces, por ejemplo, yo iniciaría diciendo que se encarga, pues la economía es la que se va a encargar de mejorar la calidad de vida de los habitantes. ¿Están de acuerdo? Pero sí, sí, y si hay una mala economía también afectaría el bienestar de los Ajá, habitantes. exacto, sí, exacto. O sea que eso es complica. El que maneja la economía a nivel alto, ay, hijo de pucha. Maneja el Para que, pueblo. para que mantenga la economía estable y mantenga el país bien, no desorganizado, digo yo, ¿no? Sí, no, sí, está bien, estás en lo correcto. ¿Alguien más quiere opinar? Profe, perdón, es que estaba Hola, teniendo una buenas. llamada. ¿De qué era lo que trataba aquí la pregunta? ¿Es que opinar sobre este tipo de economías o qué, profe? No, ¿cómo, es para retomar la pregunta inicial, ¿cómo o qué impacto tiene la economía para el desarrollo de un país? Ah, no, profe, pues son muchas bastantes, así como había dicho ahorita, lo de la seda, el petróleo, gasolina, el comercio, los textiles, aquí en Colombia que se maneja mucho el textil también, economía de mercado, las verduras, que aquí en Colombia se exporta mucha verdura, flores, Ajá, economía. entonces la economía, así como hablábamos hace un momento, si la economía está estable dentro de Yo diría que, por ejemplo, en lo de salud Ujú. y en lo de la canasta del hogar, Bien, ajá, sí, Si sería. mantiene estable, bien, pero si hay una estabilidad económica, porque ahí sí, se pierde todo. para las personas que ganamos, Ajá. por ejemplo, en la canasta del hogar, si la mayoría de personas ganan un mínimo y si se eleva mucho, pues obviamente no les va a alcanzar Está para directamente comer y, por relacionado con ejemplo, la las personas que inflación, pagan arriendo, entonces
ya se van a ver súper afectadas. Sí, sí. Sí, es que, pues, como mencionaban ahorita, como uno de sus compañeros mencionaba, o sea, si la economía está estable dentro de un país, pues se genera esa diversificación económica, ¿no? Entre la producción, la inversión y el comercio. Todos van a tener como su aporte dentro de, pues, de esta gran cadena. Pero, y pues, y si es a favor, sería pues una compleja diversificación y generación de empleo para, pues, necesariamente reducir lo que es la pobreza y mantener o proliferar el acceso de bienes y servicios esenciales para la comunidad. Bien, muy bien. Todos los aportes. Vamos a salir de la sala porque nos quedan 3 minutos. Bueno, 5 exactamente. 5 minutos. Y volvemos a ingresar. Entonces voy a tener acá la grabación. Bien, les decía, estos tipos de economía, que son economías desde el punto de vista capitalista, socialista, mixta, tradicional y autoritaria y economía de mercado, son una consulta que ustedes van a realizar. Entonces así pues me gustaría que lo hicieran de pronto así en forma de cuadro, tal como está, de pronto se le agrega acá una columna al lado, tipos de economía y acá, ¿qué son? Economía capitalista, que es socialista, que es mixta, tradicional, autoritaria y de mercado. Pero la idea no es que copien tal cual de internet, sino que ustedes puedan leer, entender qué, o bueno, cuál es el objetivo de este tipo de cada uno de los tipos de economía y construir un pequeño texto con sus propias palabras. ¿Entendido? Ok, profe. Vale, vamos a continuar. Se siguen conectando. Bien, vamos a iniciar con el capitalismo y el socialismo. Estos son sistemas económicos y políticos que difieren en la propiedad y la distribución de los medios de producción. Entonces, sabemos que todo el tiempo en esta primera parte vamos a estar hablando de esos tipos de economía, cómo afectan a un país dependiendo de hacia dónde tiren o hacia dónde vayan. El capitalismo, este tipo de economía capitalista se basa en la propiedad privada y el libre mercado. Entonces, en el capitalismo tenemos como, por ejemplo, medios de producción como fábricas, tierras y empresas. Y pues la producción y distribución de estos bienes y servicios se determinan principalmente por la oferta y la demanda, con poca o ninguna intervención del Estado. Por otra parte, el socialismo enfatiza la propiedad estatal o colectiva y la planificación centralizada. Es como una forma más radical, implica la propiedad colectiva y estatal dentro de los medios de producción. Y en este caso, pues el Estado o la sociedad toma las decisiones sobre qué y cómo o para quién va a producir estos bienes y estos servicios. Em, Continuamos. Acá hay un cuadro como comparativo, un pequeño cuadro entre el capitalismo y el socialismo. Hay una frase que me llama mucho la atención y es, los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. Entonces vamos a ver qué puntos tiene o qué puntos toca el capitalismo y cuáles toca por su otra parte el socialismo. Dentro del capitalismo encontramos que la propiedad es propiedad privada de los medios de producción. En el socialismo la propiedad es social para estos medios de producción. En el capitalismo tiene el capital como centro objetivo. Tiene libertad de mercado, libertad de empresa, mantiene una estructura de clases sociales. También un crecimiento ilimitado de corporaciones en un mundo donde los recursos son limitados. De esta misma manera, permite la movilidad social, promueve la competencia, porque hay que aceptar que la competencia sana es buena. Ya terminó la grabación. Espérenme. Más bien no entiendo. Sale. Los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. ¿Qué quiere decir todo eso?
Listo. Por otro lado, el socialismo. En el socialismo, pues existe la planeación de la producción, hay regulación económica, abolición de las clases sociales, o sea, no va a ser, no van a tener unos más que otros. No hay competencia en el mercado. Y bueno, y ahí les pregunto, ¿la competencia es buena o es mala? Eh, a veces es buena, pues porque siempre quiere superar más que el otro, Bueno, como ese ajá. y entonces quiere Pero es avanzar necesario, más ajá, y es no quedarse necesario. estancado en un solo punto. Exacto. Para el conformismo, para el no conformismo sería, o bueno, es necesaria la competencia. Si no hubiera competencia, los precios serían mucho más costosos ahorita. Por ejemplo, si existiera una sola marca de leche en Colombia, ¿cuánto valdría esa leche? Miles de dólares. ¿Cuánto no valdría? Ajá, bueno, entonces que haya competencia hace que las empresas reduzcan sus precios para poder entrar al mercado. ¿Listo? El monopolio del Estado en el socialismo. ¿Conocen países que apliquen el socialismo? Y la otra pregunta sería, ¿cómo creen que se cataloga Colombia dentro de estas economías? Dentro del socialismo, pues además del monopolio del Estado, o sea, todo lo controla el Estado, se cubren las necesidades básicas de manera igualitaria y el Estado sí interfiere de manera directa en la economía. O sea, si el Estado ve que eh, faltan o hay demasiada demanda, eh, o mucha escasez, él va a intervenir en esto, va a poder tomar decisiones muy ligadas pues a lo que está pasando en ese preciso momento. ¿Cuál sería la clave entre la economía, o bueno, la diferencia clave entre la economía socialista y la capitalista? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? La principal diferencia entre estos dos tipos de economías radica principalmente en que la propiedad de los medios de producción y la gestión de la economía, pues una va a ser del Estado y otra va a ser libre del pueblo. En el socialismo, pues los medios de producción son propiedad del Estado o colectiva y la economía está planificada o dirigida por una autoridad central. Y en el capitalismo, pues estos medios de producción son de propiedad privada y la economía se basa en el libre mercado. Ahora vamos a entrar a ver otro tipo de economía que es el comunismo y lo vamos a comparar contra el socialismo. Entonces, en el comunismo se ofrecen los recursos a las personas. Esta se opone al capitalismo. El comunismo aboga por porque solo unas pocas personas puedan tener el acceso al control de los medios de producción. Y pues el socialismo ya lo vimos. O sea, se sigue manteniendo en que pues apuesta por distribuir los recursos de acuerdo al trabajo. Hay una persona que tiene el micrófono activo, se escucha como ruido. Listo. El socialismo respeta la propiedad privada, busca que sea el mayor y busca que sea el mayor número posible de personas en las que se interactúe en dicho rol dentro de esta pues economía. Bien, avancemos. Este sería pues el segundo punto del taller. Por favor, lo copian. Realiza un cuadro comparativo entre el capitalismo, socialismo y comunismo. ¿Listo? ¿Lo copiaron? Bien. Ok, este taller está pues para la próxima clase.
Entonces, ¿cómo se cataloga o cómo es centralizada Colombia dentro de las economías o entre este tipo de poder? Colombia no es ni socialista ni capitalista, puramente o netamente, sino que opera con un sistema económico mixto. Esta economía mixta también se encuentra ¿dentro de qué? Dentro de el cuadro que les mandé a hacer la consulta. Entonces es importante que averigüen qué es esa economía mixta y por qué pues Colombia se encuentra allí. Al ser mixta, pues toma un parte y parte de ambos modelos, del socialismo y del capitalismo. El gobierno colombiano promueve la inversión privada y el libre mercado, pero también cuenta con regulaciones y programas de apoyo social. El modelo económico colombiano se describe a menudo como un modelo neoliberal, ¿sí lo han oído? Y pues este modelo busca fomentar el crecimiento económico a través de la inversión de capital privado. Hay muchas empresas en Colombia eh, que vienen de este modelo económico. Sin embargo, el gobierno también interviene en la economía a través de regulaciones, programas sociales y la propiedad estatal de ciertas empresas, especialmente en sectores como la energía y las telecomunicaciones. Entonces, de esa manera, pues se ubica Colombia dentro de estas economías a través del neoliberalismo. Bien. A nivel internacional, ¿cómo se cataloga la economía y qué beneficios trae, por ejemplo, para una Colombia? Las economías internacionales se refieren al estudio de las relaciones económicas entre diferentes países, incluyendo el comercio, los flujos financieros y la cooperación económica. Esta disciplina analiza cómo los países interactúan económicamente, los efectos de las políticas comerciales y las implicaciones de la globalización en la economía mundial. Y tengo pues la siguiente pregunta, creo que vamos a la 3. ¿Para qué le sirve a Colombia mantener las relaciones internacionales comerciales? Algo de eso me mencionaban ahorita acerca de lo de China, la ruta de la seda. Entonces, ¿para qué le sirve a Colombia mantener estas relaciones internacionales? ¿Afectan o benefician a la población? Benefician porque de alguna manera se consiguen las cosas más económicas. Ajá, más económicas. A largo plazo, pues permiten que haya más condiciones de accesibilidad para la población. Pero también afecta económicamente para los mismos Ajá, las vendedores. pequeñas empresas, los negocios acá endémicos. Ajá. Por ejemplo, estos negocios, no sé si donde ustedes están existan, pero los paisas. ¿Se han visto que todo es chino, pero Sí, lo manejan los paisas? Bien, y estos son todo a 5.000, todo a 10.000, todo a 1.000, todo a 2.000, todas estas cosas y en todas partes hay uno seguido del otro. Anteriormente, pues se utilizaban, o bueno, se manejaban pequeñas tiendas o mini mercados en donde se vendían pues todas las partes plásticas o bueno, se dividían. Pero ahora todo se encuentra allí. Usted va a buscar una aguja, la encuentra. Va a buscar un pote, lo encuentra. Va a buscar Elena, cobija, la encuentra. Entonces, esto pues ha beneficiado a la población porque es mucho más accesible la forma en la que se consiguen las cosas, pero para los otros comercios, pues les ha traído grandes desventajas a nivel competitivo, porque pues los precios son muy económicos. Pero ahí, Consígase usted una canasta de esta Rimax, que es pues colombiana, marca colombiana, y vaya y busque una canasta en un todo a 5.000. Por la Rimax no dejan de pedirle 120.000. Y por una acá, por ahí 30.000, en 30.000, 40.000 pesos la consigue. Entonces, las desventajas que trae estas relaciones internacionales para pequeñas empresas o para pequeños comercios. Listo. Entonces, ¿ya copiaron la pregunta? sí, ya, profe.
Listo, continuamos. Ya terminé, profe. Vale, entonces, mm, entre los tipos de comercios internacionales encontramos, bueno, las principales importancias de los comercios internacionales, encontramos pues el comercio internacional como el concepto del comercio internacional y es pues el examinar el intercambio de estos bienes y servicios entre países, incluyendo los factores como el comercio de productos, el comercio de servicios o la inversión extranjera y la tecnología. Por otra parte, las finanzas internacionales. ¿Han escuchado de cotizar en la bolsa? Ahorita esto pues se venía mencionando mucho con estos tipos de monedas virtuales, ¿no? El Bitcoin, el Ethereum, eh, no sé qué otro tipo de moneda ustedes hayan oído. Yo oí de esos dos. Es, Las criptomonedas. ajá, las criptomonedas, sí. Entonces, eso influye dentro de esos mercados capitales o los flujos de capital. Las relaciones económicas internacionales analizan las interacciones económicas entre estos países o, bueno, los países a los que tenga que involucrar, incluyendo el comercio, las inversiones, las finanzas, la cooperación económica y el desarrollo. Por último, las políticas económicas internacionales. Estas van a investigar las políticas que los países utilizan para regular sus relaciones económicas. Por ejemplo, ¿quién decide que el dólar valga más que el peso o que el euro valga más que el dólar? ¿Quién es el que se encarga de esto? Entonces, para eso son eh, las políticas económicas de manera internacional que precisan pues la oferta y la demanda que están en los flujos de comercio internacional y financieros. Y estos pues son los factores clave que determinan cuál sería el precio de cada moneda en particular, dependiendo del país. Pero todo depende de la oferta y la demanda de esa zona específica. Las políticas comerciales, las políticas monetarias y las políticas financieras. Continuamos por aquí. Entonces, sirve, para qué sirve las relaciones internacionales? Entonces, ¿o cuáles son los beneficios? Las relaciones internacionales tienen como importancia que facilitan el crecimiento económico. La economía internacional permite a los países acceder a mercados más amplios, lo que impulsa el crecimiento económico, la generación de empleo y la innovación. Por ejemplo, antiguamente no se exportaba café, entonces pues solamente se podía vender lo que se compraba pues directamente o netamente al interior del país. Ahora hoy en día se exportan toneladas de café. Entonces esto abre directamente pues las puertas hacia todas esas empresas, a que haya mucha más competencia sana, justa y valorada para que todos los productos colombianos tengan una importancia a nivel mundial. ¿Qué otros productos ustedes conocen que se exporten en Colombia? El aguacate. Bueno, los aguacates, ajá, frutos. Cítricos también exportan. ¿Qué más se exporta? De Colombia a otros países, Sí, de Colombia al mundo. Por ejemplo, el oro, las el café, esmeraldas, el café. no, bueno, de frutas, sí. Ah, sí, el oro, la esmeralda, creo que Las flores, ¿sí han escuchado de las flores? Esas grandes plantaciones de flores, sobre todo en Medellín, en Bogotá. Bien, no solamente se exportan cosas consumibles, sino también en el sector tecnológico se exportan softwares de crecimiento en las exportaciones colombianas, las prendas de vestir también, muchos más, por ejemplo, metales como el ferroníquel, que he oído también que se exporta de Colombia. Bien, continuamos. ¿Qué otra importancia tiene las relaciones internacionales dentro de la economía? Mejora el bienestar de la población, entonces lo que hablábamos hace rato, el mejorar la calidad de vida, tener una mejor adaptabilidad. El comercio internacional y la cooperación económica pueden ayudar a reducir la pobreza, aumentar los niveles de vida y mejorar la calidad de vida en las personas de diferentes países.
Hoy día hay mucho más, bueno, aunque no parece, ¿no? Pero sí hay mucha más empleabilidad que anteriormente. Antiguamente, pues no habían tantas empresas. Hoy día se promueve más eh, el acceder a diferentes tipos de trabajos, sobre todo pues en grandes empresas, ¿no? También las relaciones internacionales impulsan la globalización. La economía internacional es un motor clave de la globalización que conecta a los países y facilita el intercambio de bienes, servicios, capital y conocimiento. Pero ¿quién me dice qué es la globalización? Entonces, por ejemplo, Un precio estable, ¿cómo? un precio estable. Bien, pero no vayámonos solamente a la economía, sino la globalización como tal, como un concepto. Ustedes, por ejemplo, hoy día, bueno, hay un chico que está en Chile, ¿hoy está presente o no? O la chica que está en Venezuela. Entonces, esa es la globalización. Por ejemplo, si nos vamos a la tecnología, la parte de la comunicación, anteriormente nosotros enviábamos una carta, bueno, la forma en la que se comunicaban nuestras generaciones pasadas era que se enviaban cartas y se demoraba en llegar una carta 3 días o más y de aquí que la entregaran, suponiendo, echémosle otro día más, la persona la leía, inmediatamente cogía papel, pluma y comenzaba a redactarla, vaya a colocarle las estampillas, llévela a la oficina corresponsal y finalmente pues comienza el proceso de entrega de correo para como devolverlo, regresarlo, ¿no? En todo este tiempo se demoraban alrededor de 15 días en llegar un mensaje. Imagínense donde fueran de vida o muerte. Bastante complejo. Hoy día, la globalización nos permite acceder a todas partes del mundo en un solo clic. En una sola llamada se puede hacer una llamada de larga distancia en este preciso momento y por más que tarde, se demorará un minuto de lado a lado. Listo, en atravesar pues todo el país. Y la globalización pues tiene que ver con eso. Es básicamente la creciente interacción entre las economías, las sociedades y las culturas de todo el mundo. Entonces, ¿cómo Colombia como país puede llegar a serle útil a todo, pues, como a nivel internacional? Y pues necesariamente pues tiene que ver o involucra directamente el aumento del comercio, todos los flujos financieros y de conocimientos y culturas, mitigando pues básicamente como las brechas o las fronteras. Bien, continuamos y vamos a hablar de un tema que se viene promoviendo ahorita demasiado y es el emprendimiento. ¿Qué saben del emprendimiento? ¿Qué conocen? O cuéntenme si alguno de ustedes tiene un emprendimiento, ya sea propio o familiar. Estoy con la siembra de unas matas de café Bien, perfecto. ¿Es familiar o es propia? propia, Ok, ¿en qué parte de Colombia estás ubicado? Santander, ¿En dónde, perdón? Santander, Río Negro, Santander. Ah, ok, ok. Sí, sí, por allá pega el café. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha parecido la factibilidad para emprender en Colombia? Si hay apoyo, por ejemplo, ustedes tienen allá donde vives oficinas de Cámara de Comercio, en donde brinden charlas para favorecer a los Eh, emprendimientos. no he participado, pero dicen que si uno participa, esto le dan el carnet de cafetero y tiene beneficios pues con lo que es el abono, se lo pueden fiar. Ejemplo. Uy, súper, le dan insumos, o sea, le dan facilidad para acceder a insumos agrícolas. Bien, Sí. bien, muy chévere la experiencia. Y bueno, ¿cómo le ha parecido? ¿Ya inició o están en primeras etapas? Si Dios lo permite, ahorita en agosto recojo la primera cosecha. Vale, excelente, súper bien. ¿Alguien más quiere responder mi pregunta? ¿Que sepa de algún emprendimiento, tenga un emprendimiento propio o familiar?
Por ejemplo, las chicas, yo he visto que hay varias chicas conectadas. Bueno, ahorita en esta sesión ya no hay casi, pero ahorita al inicio sí habían bastantes chicas conectadas. Para las mujeres, también Colombia pues protege como mucho el emprendimiento de esta, pues de la población de mujeres en Colombia. Entonces he visto muchos emprendimientos a nivel de como de asociaciones o corporaciones pequeñas que son impulsadas por madres cabeza de familia o mujeres que anteriormente han sido violentadas. Entonces, pues esas leyes satisfacen muchos tipos de necesidades. Bueno, y ahora pues mi pregunta para continuar con el desarrollo de la clase sería, ¿creen ustedes que en Colombia es fácil o no emprender? Sí, no, ¿y por qué? Confirma la pregunta, no la escuché. La pregunta es, ¿creen ustedes que en Colombia es fácil o no emprender? O sea, que se brindan todas las oportunidades para cuando usted dice voy a formar mi emprendimiento o que es más fácil salir a buscar trabajo. Si no tiene dinero, es más fácil salir a buscar trabajo. No es fácil empezar cualquier cosa. Merece sacrificio y un enfoque real, o sea, que sí quiera las cosas, porque si se va con dudas, pues renuncia uno antes de, por ejemplo, yo con las matas de café, esto, hay estado momentos en que me veo corto para el abono, para los obreros, sí, o sea, que no. Vale, sí, sí, tienes toda la razón. O sea, desde que haya pues la oportunidad económica, desde que haya la oportunidad económica se puede emprender. Pero si no, es más fácil construir un pequeño capital para poder hacerlo. Listo, continuamos. Entonces, ¿qué es el emprendimiento? El emprendimiento, pues, son estas iniciativas propias de crear o desarrollar negocios, proyectos o soluciones que sean innovadoras. ¿Quién me dice qué es la innovación o qué entienden por innovación? ¿Sí saben qué es la innovación o no? Por ejemplo, si yo quisiera de pronto ahorita formar una empresa, yo tengo que mirar cuáles son las necesidades de mi comunidad y mirar qué empresas o qué bienes y servicios están supliendo esas necesidades. Entonces, por ejemplo, un tipo de necesidad podría ser, bueno, de innovación. Pensemos en un tipo de necesidad que haya en la comunidad para crear una innovación. Por ejemplo, ahorita que está lloviendo mucho, tratar como de mitigar estos deslizamientos de tierra. Eso podría ser una propuesta o un plan de necesidad a desarrollar dentro de una comunidad. Y a partir de ahí yo comienzo a investigar, comienzo a hacer ciencia para mirar cómo puedo mitigar este daño a la comunidad, qué, qué soluciones podría yo generar que no se hayan generado antes, porque de pronto las que ya existen hoy o son muy costosas o no son tan viables. Y de eso se trata pues la innovación. Y en pocas palabras, pues la innovación se refiere a la introducción de algo nuevo, por eso viene inno, de nuevo, o un cambio significativo de algo que ya existe. O sea, como trascender o transformar algo que ya existe, dándole como un valor adicional o mejorando un poquito pues su objetivo inicial. Esa es la innovación. Y el emprendimiento se trata de eso, de generar soluciones innovadoras a menudo con el objetivo de generar un valor económico y social. Entonces, por ejemplo, en pandemia, ustedes se acuerdan de esta época de pandemia, surgieron muchos emprendimientos, demasiadas innovaciones.
que unos se mantienen, otros ya culminaron, pero eh, a raíz de la necesidad, la gente trató como de reorganizarse, de reprogramarse para poder suplir esta demanda de la gente. ¿Listo? Los proyectos en los emprendimientos suelen surgir de la identificación de oportunidades, la creatividad y la capacidad de asumir riesgos, con el único fin de satisfacer necesidades del mercado o mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Quién me da un ejemplo de algo innovador en pandemia que haya salido, algún emprendimiento innovador que haya salido en pandemia? Un ejemplo y con esto, con el ejemplo nos Los desconectamos. tapabocas. ¿El qué? Ah, o los tapabocas de tela, ese es un excelente ejemplo, porque como se acabaron esos tapabocas de fábrica, los que venían ya industrializados, la gente comenzó a ver la necesidad y sí, muchas de las señoras que cosían, personas así, incluso jóvenes, comenzaron a coser, pues a fabricar con textiles diferentes tapabocas. Ajá, muy buen ejemplo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por ejemplo, no sé si ustedes vivieron ese, es como ese primer momento de la pandemia donde la desinfección, ¿no? Entonces comenzaron a promoverse muchos más de estos eh, aspersores para distribuir el alcohol. En las huellitas, no sé si ustedes alcanzaron a ver esto de las huellitas que llenaban con alcohol y jabón, y uno llegaba a cualquier establecimiento y tenía que meter los pies ahí, sumergirlos, limpiarlos y pasar al tapete, limpiarse y seguir, ¿sí o no? Solo fui yo. ¿Nadie más? Listo. Entonces vamos a desconectarnos, vamos a salir de la grabación y ya continuamos. Ok, retomamos. Entonces hablábamos de algunos emprendimientos que surgieron a través de necesidades que se vieron en, en pandemia. Listo, en el confinamiento por COVID-19. Continuamos. El emprendimiento en Colombia. Colombia cuenta con un ecosistema emprendedor activo impulsado por la dinámica de su economía y el apoyo gubernamental. El país ha sido reconocido por su potencial para el emprendimiento en la región y a nivel mundial. El emprendimiento, pues básicamente es un proceso dinámico y complejo que requiere pues la creatividad, la innovación que ya la vimos y sobre todo la capacidad de asumir riesgos, porque un emprendimiento no solamente es, o sea, bueno, como uno dice coloquialmente, no todo va a ser color de rosa, o sea, va a tener sus altas y sus bajas. Además, la adaptabilidad y la flexibilidad que puedan tener esos pequeños emprendedores eh, para reponerse a pues, pérdidas o ganancias que hayan durante, pues, mientras como esté consolidado la empresa, ¿no? Y el tiempo que esté. Los emprendimientos pueden generar un impacto positivo en la economía y la sociedad, al impulsar el crecimiento económico, el desarrollo social y la innovación. ¿Cuáles serían esos aspectos claves del emprendimiento? Entonces, por un primer lado o por una primera parte estaría la innovación, esa búsqueda de nuevas ideas, de esas nuevas mejoras en productos o servicios que resuelvan. Recuerden que la innovación siempre va a resolver problemas o situaciones en una sociedad o una comunidad en general. La creación del valor. Los emprendimientos los emprendimientos buscan generar beneficios económicos y sociales, creando empleos y mejorando la calidad de vida. Pues, el momento o la toma de riesgos, el asumir los riesgos, cómo se comportan, cómo es esa fluctuación de una pequeña empresa, de un pequeño emprendimiento para la toma de riesgos.
ya que pues nunca hay garantía del éxito, pero también la posibilidad de obtener grandes recompensas se dan. Entonces ya se han visto pequeños empresas que han comenzado desde, pues básicamente desde la nada. Y hoy día pues son multinacionales grandes, por ejemplo Alpina, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer cuál fue la historia de Alpina. Y hoy día pues es una empresa muy consolidada a nivel nacional y está incluso a nivel internacional. La adaptabilidad, esa flexibilidad para la adaptación a los cambios del mercado o a las nuevas tecnologías. Y finalmente, pues muy importante, el proceso continuo de mejora, o sea, siempre estar, aceptar las críticas constructivas que puedan hacer las personas, ¿no? Porque pues al inicio, aunque es complicado, tenemos que estar abiertos hacia, hacia todas todas estas de pronto pensamientos o ideas que nos puedan retroalimentar. Bien, vamos a ver un siguiente punto y es cómo se propone el emprendimiento. Entonces tenemos 4 puntos y es el crecimiento económico. Los como beneficios que propone el emprendimiento, un primer beneficio sería que impulsan el crecimiento económico para generar nuevos empleos, aumentar la actividad económica y fomentar la innovación. También hacen parte, pues, dentro de los beneficios del desarrollo social. Los emprendimientos pueden contribuir al desarrollo social, a generar soluciones y problemas dentro de la comunidad y finalmente, pues, para mejorar la calidad de vida. La innovación también, pues, juega, pues ya lo hemos dicho, pues creo que ya está muy repetitivo, pero sí juega un papel muy importante dentro de los emprendimientos. Y la competencia, nuevamente la mencionamos. La competencia puede fomentar como mejorar los precios pues a nivel de consumo y la mejora de sus productos y de los servicios. Pues esto a nivel de consumo, ¿no? Ahora, siguiente punto del taller. ¿Cuáles piensas que serían los pasos claves para validar una idea de negocio antes de lanzarla al mercado? Por favor, copian la pregunta y me avisan para cambiar la siguiente diapositiva. Listo, considero que ya es oportuno. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede un emprendedor gestionar eficazmente los recursos financieros en las primeras etapas de su negocio para asegurar su sostenibilidad? Bien. Esa sería pues la segunda pregunta que vamos a abarcar respecto o relacionada a este tema del emprendimiento. Vamos a continuar ahora mencionando un poquito de cómo se comportó, cómo fue esta evolución de Colombia en la historia. Entonces, la historia de Colombia se caracteriza por la diversidad cultural, la lucha por la independencia, la formación de un Estado centralizado y la transformación económica y social. ¿Por qué traemos este tema a colación acá? Porque, pues, como les dije, o sea, la idea es terminar hoy el tema de sociales, pero la construcción que ha tenido Colombia para llegar hasta el día de hoy, pues se ha basado básicamente o bueno, básicamente se ha enfatizado en todas esas eh, mm, como bloques iniciales que tuvo Colombia para llegar hoy día a ser lo que pues el país como está consolidado. Y gracias a esto es que pues gozamos de muchos beneficios. Pero pues inicialmente pues la historia de Colombia pues no es tan chévere de contar.
porque pues fueron periodos muy complicados, periodos de muchas guerras, de muchos inconvenientes, tanto como para la sociedad natural de Colombia como los indígenas, y pues las culturas que llegaron, las culturas que migraron hacia Colombia. Vamos a ver en esta primera época, la época precolombina. Abarca el periodo desde los primeros asentamientos humanos en el territorio hasta la llegada de los españoles. Durante este tiempo, diversas culturas indígenas como los muiscas, quimbayas, zenúes y taironas desarrollaron sofisticadas organizaciones sociales, sistemas agrícolas y prácticas culturales. Entonces recordemos que ellos antes de que llegaran allí los conquistadores, que en este caso pues venían de Europa y eran españoles, ellos ya tenían acá todo pues sus sistemas complejos e incluso de comprar a través de los trueques y de organización jerárquica. ¿Listo? Entonces, toda esta cultura o toda esta práctica cultural ya ellos la tenían completamente bien o como bien desarrollada. Sí, en cambio, cuando llegaron estos españoles, comenzaron a tratar de cambiar todo esto, a desconcentrarlos, a descoordinarlos, para que pues se dejaran amoldar a las prácticas culturales que ellos traían para de pronto enriquecer en una parte de la cultura, pero pues a su forma, a su modo, ¿listo? Sin dejar que ellos pues también mantuvieran sus raíces. Como segunda está la conquista y la colonia. En la conquista y la colonia, la llegada de los españoles marcó el inicio de la colonización con la fundación de ciudades como Bogotá y la creación del nuevo reino de Granada. Durante este periodo, la sociedad se estructuró bajo el dominio español con la influencia de la religión, la cultura y la economía y las economías europeas. Recordemos que parte de la religión fue la que se encargó de dominar pues las Américas, ¿no? Porque pues básicamente a través de la Iglesia Católica es que llegaban ellos a conquistar. Entonces, conquisto, por ejemplo, conquisto esta Nueva Granada en nombre de, pues, de la Gran Iglesia Católica. Eso fue pues mucha de la historia entre conquista y colonia en Colombia. Luego vino una etapa muy sangrienta, que fue la independencia y república, pero pues que era algo necesario que tenía que vivir Colombia. Y pues bueno, todos los países americanos, suramericanos. La lucha por la independencia culminó con la formación de la Gran Colombia en 1819, que luego se disolvió para dar origen a la República de la Nueva Granada y posteriormente a los Estados Unidos de Colombia. En este periodo se experimentó la formación de partidos políticos, la creación de la Constitución, la primera Constitución política, y la transición hacia un Estado republicano. Posteriormente pasamos a la época republicana. En esta época, Colombia, pasando por diferentes etapas republicanas, incluyendo el periodo liberal, el periodo conservador, el Frente Nacional y la posterior Constitución de 1991. Durante este tiempo se produjeron nuevos cambios sociales, económicos, políticos, como por ejemplo la Guerra de los 1010, que fue algo que ya mencionamos cuando hablamos de los conflictos bélicos, la lucha contra la guerrilla, la democratización y la consolidación de la Constitución que velaba pues básicamente por los derechos del pueblo. ¿Cómo se concibe Colombia en el siglo XXI? Colombia ha continuado experimentando transformaciones, incluyendo la implementación de la paz total. Ha sido complicada y en estos últimos tiempos pues se ha visto aún más truncada, pero pues se sigue trabajando en esto. La lucha contra la pobreza, que es una brecha que realmente pues eh, atraviesa nuestro país, y la diversificación de la economía. El país ha avanzado en áreas como la educación, la salud y la tecnología. No mucho, pero sí se ha logrado un avance. Pero también enfrenta desafíos como la desigualdad, la desequidad, el conflicto armado y el cambio climático. Entonces, sumado a todo eso, se nos une allí de pronto el poco interés de las grandes empresas de cuidar el medio donde nos encontramos. Siguiente pregunta.
¿Cuál fue el papel de Simón Bolívar en la independencia de Colombia y qué batallas clave lideró durante este proceso? Por favor, vamos a copiarlas. Siguiente pregunta. ¿Qué impacto tuvo el Frente Nacional? Esta sí es más de consulta, que estuvo presente entre 1958 y 1974 en la política y la sociedad colombiana, después del periodo de la violencia, conocida como la violencia en Colombia. Seguimos. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de la evolución de Colombia? Entonces sabemos que todo lo que ha vivido Colombia hasta el día de hoy ha permitido esa diversificación política, cultural, social, y pues de eso vamos a hablar. La diversidad cultural en Colombia, ya que pues es un país bastante rico en esta diversidad cultural, producto de la mezcla entre culturas indígenas, europeas y africanas. Entonces, indígenas por toda la población que vivía acá, que era endémica de esta región. Las europeas, que fueron esos colonos, perdón, traídos desde Europa, y los africanos, que eran estos esclavos, que eran traídos para servir a los españoles. Y pues también llegaron ingleses y franceses, pero principalmente pues se puede decir que Colombia fue conquistado por españoles. La lucha por la independencia fue un proceso complejo y muy sangriento, que culminó con la formación de la Gran Colombia y la posterior independencia de España, que era lo que buscaba, pues básicamente el pueblo, que los volvieran a dejar tranquilos. La formación de un Estado centralizado fue un proceso que se fue dando gradualmente, o sea, no se dio de una vez, y a través de este tiempo se vivieron diferentes etapas republicanas. Con la creación de la Constitución, la descentralización administrativa también ayudó. La transformación económica y social. Colombia ha experimentado una transformación económica y social con la industrialización, la urbanización, la globalización y la diversificación de la economía. ¿Qué desafíos actuales enfrenta Colombia pues, o ante esta eh, innegable evolución? Entonces, el principal desafío es la pobreza. Lastimosamente, pues en Colombia aún existe mucha corrupción en muchos de los entes gubernamentales, en todos los entes partidarios, en muchas zonas, o sea, todo lo que es del Estado, existe aún mucha corrupción que permite que no se pueda disminuir fácilmente la pobreza, porque pues todos esos dineros pudieran destinarse a la reducción de esta, de esta, eh, de esta atadura que tenemos en Colombia. La desigualdad también es bastante marcada en Colombia y principalmente pues el conflicto armado. Por más que el país quiera avanzar, el conflicto armado pues es algo que, que aunque uno no quiera, cuando uno sale del país, pues básicamente pues a Colombia la conocen como un país marcado por la guerra, por el conflicto armado, desde pues años inmemorables. Y el cambio climático, que esto pues es más reciente. La diversidad cultural y social en Colombia. Colombia se caracteriza por ser rica en en variada diversidad cultural y social, siendo un país denominado pluricultural y multiétnico. Esta diversidad se manifiesta en sus múltiples grupos étnicos y lenguas, tradiciones y costumbres. La mezcla de las culturas indígenas, africanas, europeas ha dado lugar a una identidad nacional compleja y diversa. Entonces, lo que nosotros
pues, anteriormente llamamos razas mestizas. Siguiente pregunta, ¿cómo se manifiesta la diversidad cultural en Colombia a través de sus diferentes regiones y qué elementos culturales caracterizan a cada una de ellas? Recordemos las regiones que existen en Colombia, entonces está la Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía, la región andina, la región Caribe y la región insular. 6 regiones, entonces la idea es que ustedes puedan a través de cada una de las regiones más o menos eh, escribir cómo se manifiesta esta diversidad cultural. En Colombia, pues están los grupos étnicos, que son más de 80 pueblos indígenas o comunidades indígenas que también integran comunidades afrocolombianas, raizales, como los gitanos. Las lenguas, se hablan 64 lenguas indígenas y las lenguas criollas afrocolombianas, además pues del español castellano. Las tradiciones y costumbres se dividen en cada región y grupo étnico mediante expresiones culturales y formas de vida, lo que nosotros llamamos hoy día gentilicios. El impacto, la diversidad cultural es un pilar fundamental para el desarrollo del país, impulsando el enriquecimiento de la vida de las personas y promoviendo la convivencia intercultural. Los pueblos indígenas. Dentro de los pueblos indígenas, pues cada uno tiene su propia cosmovisión, sus propias lenguas, sus prácticas, sus leyes, como por ejemplo los Guayú en la Guajira, los Embera en el Chocó, los Cogis en la Sierra Nevada de Santa Marta. Dentro de las comunidades afrocolombianas están, pues incluyen los raizales de San Andrés y Providencia, que conservan sus propias tradiciones musicales, gastronómicas, religiosas e incluso parte de su lenguaje autóctono. Las regiones, cada región colombiana tiene sus propias particularidades culturales, como el español paisa de Antioquia, el costeño de la costa Caribe y el llanero de los llanos orientales. Entonces, aunque sea el mismo español castellano, todos tienen pues su diferente acento o forma particular, perdón, de pronunciar. La diversidad cultural es un valor fundamental en Colombia y se reconoce en la Constitución política y se promueve por el gobierno. Se celebra el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, que antes se llamaba pues Día de la Raza, pero pues esta palabra raza ya fue pues quitada del diccionario colombiano. Se trata ahorita de expresar mediante la palabra étnica y cultural. Eh, Seguidamente, pues Colombia es un país rico en diversidad donde la interacción y el respeto entre las diferentes culturas son claves para el desarrollo y la paz social. ¿Qué papel juega la tecnología dentro de todo este avance evolutivo que ha tenido pues Colombia? La tecnología en Colombia ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, impulsado por el avance en la digitalización y la creciente inversión en innovación. El país se ha posicionado como un líder regional en la adopción de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la sostenibilidad. Entonces, la tecnología pues ha tenido un crecimiento económico, ya que pues significativamente ha generado más de 150.000 empleos y alcanzando un 2,94 del PIB, Producto Interno Bruto, en el 2021 y 2022. También pues se ha dado la inversión en el sector público y privado que se están dirigiendo esfuerzos hacia la investigación y el desarrollo, también en innovación. Las tendencias emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial, que se viene ahorita mencionando bastante, pues pues tiene sus pros y sus contras. También la sostenibilidad en áreas de gran interés y crecimiento y la ciberseguridad, ¿no? Recordemos que todos los datos que nosotros proporcionamos a Internet, pues permanecen ahí infinidad de tiempo, ¿no? Y pues son datos estadísticos que le estamos brindando a ellos para que conozcan un poco más de nuestra vida privada. Ejemplos del impacto de la tecnología en Colombia, entonces la creación de la válvula Hacking y la impresora 3D de tejidos con ejemplos de tejidos animales son ejemplos de innovaciones colombianas como impacto ambiental y mundial. La brecha digital, pues es algo que también viene afectando y cruzando el país y es que, pues aunque la tecnología avance, siempre existirán zonas o regiones en Colombia en donde va a existir pues esta brecha
y se va a limitar el acceso a la tecnología para diferentes regiones y grupos étnicos particulares o sociales. Dentro de la educación, pues esta forma parte de fundamental pues para el desarrollo o futuro tecnológico. Entonces sabemos que ahorita los estudiantes se ven mucho más beneficiados a través de la integración de estas nuevas tecnologías. Para la sociedad, pues el impacto está bastante sectorizado. Podemos verlo a través de la salud, la educación o incluso la economía. Oportunidades que permita o que brinda la tecnología, como la demanda de talento tecnológico que está en aumento, las exportaciones de servicios informáticos que pues, también han experimentado un crecimiento significativo. Finalmente, pues las fortalezas y los desafíos. Dentro de los desafíos tenemos la falta de acceso a Internet y computadoras, que hacen parte pues también de esta brecha digital, que aún en Colombia pues no está 100% el Internet, es que incluso cuando uno viaja a diferentes zonas de Colombia, por carretera no hay ni señal, entonces pues estamos bastante quedados en eso. Y las fortalezas, pues Colombia tiene un sector de software, una gran cantidad de universidades con grupos de investigación en desarrollo y un creciente ecosistema de digitalización. Entonces, existen fortalezas que nos pueden ayudar a salir de esa brecha y superar esos grandes desafíos que vamos a atravesar, pero pues es importante que todos caminemos aunados hacia un mismo objetivo. Siguiente pregunta del taller. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Colombia para impulsar la adopción y el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el blockchain? El blockchain es una base de datos que se distribuye, distribuida inmutable y segura que registra transacciones en bloques interconectados. Entonces, la idea es que ustedes puedan averiguar un poquito más del blockchain y de la inteligencia artificial y vean qué desafíos se enfrenta Colombia frente a estas nuevas tecnologías. Siguiente pregunta. ¿Cómo está cambiando la tecnología la forma en la que las empresas y los individuos interactúan y hacen negocios a nivel global? Y finalmente, ¿qué oportunidades y desafíos presenta esto para el futuro? Vamos a terminar con este último tema, que es los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entonces, los derechos humanos deben hacerse presentes siempre, no se pueden alterar, no se pueden suprimir. Estos derechos son universales, inalienables y garantizados por todos los estados, o sea, a nivel internacional tienen que primar. Los derechos humanos tienen una universalidad, o sea que en todas partes no hay excepciones, desde que sea pues, por condición humana, incluso hasta las mascotas tienen derechos. La inalienabilidad es que pues, los derechos no pueden ser quitados o tampoco pueden ser transferidos. De la misma manera, tampoco se pueden renunciar voluntariamente a ellos. La garantía por los estados pues tiene que estar muy ligada a la universalidad. Todos los derechos tienen que estar protegidos por el estado, por los diferentes estados. Existen diversidad de derechos, una amplia gama, pero básicamente pues el derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud, a la igualdad, a la no discriminación, entre muchos otros más. Las obligaciones del Estado, o sea, siempre se tienen que cumplir, brindar justicia a las víctimas y cumplir pues garantizar los derechos, básicamente cumplirle a la población. Y terminamos con esta última pregunta. Consulta los 30 derechos y libertades fundamentales humanos. Son 30. Entonces, pues la idea es que los consulten uno por uno y sencillo, o sea, no hagan cosas extensas porque pues tampoco se trata de copiar y pegar, sino que ustedes puedan realmente conocer un poquito acerca del tema. Listo, la próxima clase yo estaré, pues me gusta iniciar la clase preguntándoles cómo les fue, qué averiguaron, qué investigaron, si alguien quiere dar su punto de vista. Entonces, la próxima clase iniciaremos con esto, con los derechos y libertades fundamentales humanas. La próxima clase tendremos cuestionario de sociales tipo ICFES. Bien, entonces muchas gracias por la atención. Hemos terminado la clase de hoy.
Sí.